Hola chicos, bienvenidos a nuestra segunda sesión de matemáticas. El tema, como recordarás, es las gráficas de barras que iniciamos el día de ayer, lunes 20, y nuestra segunda sesión de hoy es del martes 21. ¿Ok? Comenzamos. Vamos a recordar lo que ya habíamos platicado la sesión pasada. ¿Sale? Debes de recordar que los datos de una tabla pueden representarse en una gráfica, así como los datos de una encuesta. Ok, entonces, primero hay que recordar los elementos que contiene una gráfica de barras. ¿Sale? Debemos de recordar que uno de sus elementos es el título de la gráfica. ¿Sí? Y como te había dicho la primera sesión, es importante que cuando le vayas a dar el tema a la gráfica, su título, perdón, este no sea muy largo y el título tiene que ver con la información que estás obteniendo de esa pregunta o de esa encuesta. Entonces, en este caso, el título de nuestra gráfica se llama tallas de playeras vendidas. ¿Sí? Recuerda que en una gráfica de barras tenemos siempre dos ejes, el eje de las X, que es este que estoy marcando con el cursor, que es de manera horizontal, y el eje de las Y, que es este que estoy marcando, que es de manera vertical. ¿Sí? Otro elemento que es sumamente importante para poder realizar una gráfica de barras es que tengamos nuestra tabla, ¿sí? Nuestra tabla de frecuencia o la tabla de información, ¿sí? En esta tabla, tú tienes registrados las frecuencias, es decir, el número de veces que votaron o que compraron o que hubo del dato, ¿sale? En este caso, las columnas son de manera horizontal. Recuerda que los dos ejercicios que hicimos la sesión pasada, las dos tablas eran de manera vertical, ¿sí? Entonces, aquí te estoy poniendo un ejemplo en donde la tabla es de manera horizontal. De hecho, es el ejemplo que viene en nuestra guía integrada, ¿sí? En esta tabla viene las tallas chica, mediana, grande y extra grande, y el número de playeras vendidas de cada una es, de la talla chica es 45, de la mediana es 67, de la grande 50 y de la extra grande 60. ¿Sí? Como recordarás, ya lo vimos en la sesión pasada, en el eje de las X van generalmente los datos que son palabras, ¿sí? O los datos de las opciones que la gente escogió. En este caso son 4 opciones: chica, mediana, grande y extra grande. ¿Sale? Entonces, aquí están. ¿Ya las viste? Ok. Y en el eje de las Y, como recordarás, también ya te lo expliqué la sesión pasada, siempre va la frecuencia. ¿Qué es frecuencia? Exacto. Es el número de veces que la gente escogió o votó o pasó o compró, en este caso, esa talla. ¿Sí? Si te das cuenta, yo la sesión pasada te explicaba que era importante cuando tuvieras números pares, la frecuencia fuera en números pares. ¿Sí? Quise ponerte el ejemplo de la guía también, particularmente porque en este caso la frecuencia es grande, ¿sí? Es decir, 45, 67, 50 y 60. ¿Sí? Son frecuencias que son grandes, a pesar de que son números pares, la mayoría no son números muy grandes. Entonces, si nos vamos de 2 en 2, ¿sí? O inclusive si pensábamos irnos de 5 en 5 como frecuencia, ¿sí? Sería bastante alta nuestra gráfica. No se ve, no estaría mal, pero estéticamente tampoco se vería muy bien. ¿Sale? Entonces, por eso te puse también este ejemplo, porque entonces aquí nuestra frecuencia va a ir de 10 en 10. ¿Sí? Y también te quise poner este ejemplo de en donde viene el 0. ¿Sí? La sesión pasada no pusimos el 0, si recuerdas, pero quiero que tengas claro, el 0 está ahí implícito. No es necesario que lo pongamos, pero te lo puse en esta ocasión para explicarte lo siguiente. ¿Sí? Está ahí, justo donde inicia o donde choca el eje de las X y de las Y, aquí donde está mi cursor, ahí es 0, es decir, es nada.
nadie votó ni compró esa talla de ropa. Entonces, ¿sí? Para que tengas claro, porque habrá encuestas, vamos a poner un ejemplo más adelante, en donde la frecuencia sea 0, entonces no se pone nada, ¿sale? Y por eso, como son frecuencias tan altas, tan grandes y diferentes entre sí, por eso optamos por ir de 10 en 10, ¿sale? Vamos 10, 20, 30, 40, 50, 70 y 80, ¿sí? Yo te sugiero que para también saber hasta dónde llega nuestra gráfica, ¿sí? Tienes que tomar como valor de referencia la última frecuencia o la frecuencia más alta, que en este caso es 62. Si tú lo hubieses dejado hasta el 70, aquí está excelente, ¿sale? No te tienes que ir hasta el 100 forzosamente, no. Vuelvo a repetir, tienes que tomar como valor de referencia el valor más alto o grande, ¿sí? Que en este caso es 62, entonces hubiese estado excelente que se quedara en 70, no pasa nada. ¿Ok? Y bueno, entonces recuerda que las barras son rectángulos de manera vertical, ¿sí? Todos los rectángulos, esto es bien importante, ¿sale? Todos los rectángulos tienen que medir lo mismo, ¿sale? ¿Por qué? Porque si no, tampoco no es que esté mal, pero estéticamente no se ve bien la gráfica de barras. Entonces, el mismo ancho de la que está en chica es el mismo ancho de la mediana, el mismo ancho de la grande y el mismo ancho de la extra grande. Ojo, el largo, lo alto, ya no es igual porque la altura depende de la frecuencia. ¿Sí? En la chica es 45, entonces, ¿sí? 45 está entre la mitad del 40 y el 50, entonces ahí donde tú consideras que es la mitad, pones tu regla y entonces marcas, ¿sale? Mediana es 67, ¿sí? Entre la mitad del 50 y el 60, perdón, la mitad del 60 y el 70 son 65, entonces no sería exactamente la mitad, sería un poquito más arriba de la mitad, pones la regla, la marcas y entonces acá donde llegas a la columna de la mediana, marcas, ¿sale? Después viene grande, que son 50, ahí no hay problema porque entonces justo donde tú marcaste que era el 50, pones tu regla y entonces de este lado donde está la columna de grande, marcas, ¿sale? Y en extra grande de 62. Entonces, después del 60, un poquitito más abajo de la mitad entre el 60 y el 70, entonces pones la regla, marcas y ahí sería el 62. ¿Ok? Bueno, entonces una vez recordado, porque este es un tema que ya habíamos visto, ¿sí? Vamos a pasar a la actividad. Bueno, aquí te marco que esta que está acá es la tabla de datos. También estos cuatro números es la frecuencia, es decir, el número de veces que las personas votaron por él. El eje de las X, que en la X siempre van los datos o las opciones de respuesta, recuerda. El eje de las Y, que implica frecuencia. Ok, esto es bien importante. Te voy a pedir que copies los siguientes pasos a seguir para elaborar la gráfica de barras, ¿sale? Estos pasos los tienes que copiar en tu libreta de apuntes y se queda como apunte del día de hoy, de la sesión de hoy. Primero tenemos que verificar los datos de la tabla, es decir, que la información que vamos a poner en la tabla, ¿sí?, sea la información que estamos obteniendo de la pregunta o de la encuesta, ¿sale? Tenemos que pensar en el título de la gráfica. Esto no es tan difícil, yo te lo había explicado en la sesión pasada, que tienes que pensar qué información estamos obteniendo de esa pregunta. El número 3, que es marcar el eje de las X, ¿sí? Recuerda que en el eje de las X van los datos escritos, que generalmente son palabras, o las opciones de respuesta. Cualquiera de las dos es correcta. El cuarto paso sería marcar el eje de las Y, ¿sí? En el eje de las Y van las frecuencias, ¿sí? En esta hay que recordar que tienes que determinar la numeración de frecuencia, que sean números divisibles de la frecuencia.
como te decía, pueden ser de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. Ojo, puede ser también de 50 en 50 o de 100 en 100, pensando en que los datos de la frecuencia, lo vas a ver en tu actividad de la guía, sean de 150, 200, 350, ¿sí? Cuando estamos hablando de centenas, lo recomendable es utilizar el de 100 en 100. Utilizar la regla para marcar la frecuencia. Ojo, porque esto yo ya lo he visto, lo hemos trabajado en algunas actividades, sobre todo en geografía, cuando hemos hecho gráficas, llámese de pastel o de barras, y generalmente mis niños, ¿sí?, no ocupan la regla, ¿sí? Aquí es bien importante recalcarte que debes utilizar la regla para marcar la frecuencia. Si tienes dudas con este punto, puedes regresar el video para que recuerdes cómo fue que te expliqué que hicieras esto de poner la regla, ¿va? El quinto paso sería utilizar diferentes colores para cada barra, ya que los datos deben de diferenciarse. Ojo, yo sé que hay, sobre todo mis niños, me han contado, no sé si sea verdad, que no les gusta utilizar colores, ¿vale? A mis niñas les fascinan los colores, a mis niños no les gusta. Bueno, aquí van a tener entonces un gran trabajo mis niños. Tendrán que recordar que para hacer una gráfica de barras es indispensable dar un color diferente. Porque no es porque, ay, de seguro la Miss quiere que sea yo como una niña, que no. Es porque no es una cuestión inclusive ni de estética. Sí se ve bonito y se ve bien, eso es un hecho. Pero la realidad es que los datos se tienen que diferenciar. Si tú me pones todas las barras del mismo color, una persona que no conoce o no sabe manejar o no sabe utilizar la información de una gráfica de barras puede confundirse, aunque no me lo creas, ¿sí? Aunque tú abajo le estés poniendo chica, mediana, grande y extra grande, si él lo ve todo de verde y no conoce y no sabe manejar esta información, lo que él va a dar por hecho es, mira, todos estos pensaron lo mismo. ¿Por qué? Porque es del mismo color. Entonces, desde el simple hecho que tú le des un color diferente a cada barra, ¿sí? Te pongo el ejemplo de acá, que le des un color diferente a cada barra, eso hace que visualmente la persona que la vea, sin que lea la tabla, diga, mira, este es de aquí, el rojo es de este, el gris es de este y el amarillo es de este. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Entonces, te voy a pedir, mis niños, sobre todo a mis niños varoncitos, que pongan mucha creatividad al realizar una gráfica de barras. ¿Ok? Claro, también mis niñas, ¿por qué no? Yo sé que a ellas, nada más, sé que a ellas se les hace un poco más fácil. Ok, ahora vamos a pasar a las páginas 243 de la guía integrada, ¿sale? Página 243. Para esta página, porque tú me vas a resolver las páginas, te las voy a poner acá. Déjame buscarla. Voy a pedirte que me hagas las páginas 242. Déjame hacerlo más grande. Ok, son estas, mira. La página número 242, que es esta. Aquí viene el ejemplo de la gráfica que ya hicimos. Y viene punto 1 en la página 242, que tienes que relacionar cada tabla de estas 3 tablas con la gráfica, uniéndola con una línea. ¿Sale? Tienes que verificar perfectamente que los datos sean los mismos. Aquí vienen los ejemplos que te decía. Mira, esto viene la frecuencia de 50 en 50. Y también me vas a contestar la página 243, ¿sale? Esta ya viene la información en la tabla aquí, ¿sale? Entonces solo es que veas perfectamente bien los datos, ¿sí? Recuerda que la talla son las opciones. No te confundas porque aquí veas 2 números, importante. La talla son las opciones. Es la opción 1 que es 25, opción 2 que es 26, opción 3 que es 27, opción 3 que es 28 y la opción 5 que es 29. Entonces recuerda que las opciones van en el eje de las X. Y los zapatos vendidos es la frecuencia, el número de zapatos que vendieron de la talla 25, el número de zapatos que vendieron de la talla 26, ¿sale? Entonces recuerda que la frecuencia va en el eje de las Y, ¿ok? Entonces tienes que realizar tu tabla, por favor recuerda todos los
los requisitos y los pasos que tienes que seguir, que ya tienes en este momento en tu libreta de apuntes. ¿Ok? Y este es bien importante, que por eso te lo puse en la diapositiva, ¿sí? Aquí dice, investiga el número de alumnos en cada grupo de tu escuela y elabora la gráfica de barras correspondientes. Ojo, importantísimo, esta tabla está vacía, tienes que vaciar los datos, ¿sale? ¿Cuáles datos? Estos de acá. Yo ya te los estoy regalando. Recuerda que tu Miss es sabionda, ¿no es cierto? Tuve que anticiparme para que tuvieras todos estos datos, ¿ok? Es el número de alumnos que Frey tiene en primer año, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Esta información la tienes que vaciar, ¿sale? ¿Qué es vaciar? La tienes que copiar a tu guía en esta tabla de frecuencia, ¿va? Ok. Recuerda, los grados son las opciones, entonces va en el eje de las X, ¿sí? Y el número de alumnos que hay es la frecuencia. Entonces, eso va a ir en el eje de las Y, ¿sale? Si te das cuenta, esta gráfica está totalmente vacía, solo te está regalando el eje de las X y el eje de las Y. Pero todo lo demás lo tienes que completar tú, ¿sí? Si es necesario, puedes regresar a este video de la sesión de hoy para que vuelvas a recordar la información que te estoy dando, ¿vale? De cualquier forma, cualquier duda que tengas, puedes comunicarte conmigo en la plataforma, ¿ok? Pues entonces te dejo hasta aquí para que tú continúes trabajando en tu guía integrada. Recuerda que el día de hoy son tres productos, por así decirlo. Uno es este de aquí, que son los pasos a seguir en libreta de matemáticas, que te lo estoy dejando. ¿Sí? Y el otro sería la página 242 de guía integrada y la página 243 de guía integrada. ¿Ok? Les tienes que mandar foto y mandarlos a la plataforma. Entonces, me despido y nos vemos el día, nuestra tercera sesión, que es el día jueves, ¿vale? Jueves 23. Cuídate, te mando un beso y recuerda que los extraño mucho a todos, a todos. Chao.